Bienvenidas a un nuevo video tutorial de Arts Crochet en donde vamos a aprender a tejer este portamacetas ideal para embellecer nuestro hogar. Bueno, en cuanto a los materiales, les cuento que yo voy a tejer este portamacetas con hilo de yute que tengo por acá. Miren esta hebra que es súper finita, es de un grosor de 1 milímetro y tiene muy pocos pelitos, que lo bueno que tiene eso es que se va a trabar mucho menos cuando lo vayamos tejiendo. En este caso yo tengo esta bobina súper grande porque la compré para otro proyecto, pero la realidad es que lleva muy poco material. Así que cuando termine de tejerlo lo voy a pesar y en la descripción les voy a poner cuánto me llevó. En el caso de que no tengan o no consigan hilo de yute, pueden ir probando otros materiales como hilos de algodón o hilo peruano. Eso lo pueden ir regulando. En este caso, para este hilado, yo voy a utilizar la aguja número 3,5 y tengo una un poco más chiquita que la voy a usar para ir escondiendo las hebras cuando lo termine. Después vamos a necesitar una tijerita y el centímetro. Y obviamente si tienen el platito o la base de la maceta, como para medir y tener una referencia de cada una de las piezas que forman parte de este portamacetas, sería ideal. Así que aclarado todo esto, ya podemos empezar a tejer nuestro proyecto. Y como para ir empezando con este proyecto, les cuento que la base de todo son estos pequeños rombitos. Yo los tejí en diferentes tamaños, estos son más chiquitos, estos son un poquito más grandes y como podrán ver, todavía no le corté ni escondí las hebras a ninguno, pero eso lo voy a dejar para después. Miren lo lindo que es este rombo, en donde la base está formada prácticamente por puntos varetas y unas cadenitas en las puntas. Y después sí quise jugar un poquito más con la parte de arriba porque es la parte más visible, en donde solo vamos a modificar las últimas 2 vueltas. Por acá les muestro este otro que es un poquito más grande, que en realidad la única diferencia que tiene es una vuelta más. Pero la terminación de estas últimas 2 vueltas es exactamente la misma. Miren la diferencia de tamaño que tenemos entre uno y el otro. Es bastante notable con solo una vuelta más, pero lo más importante es que nos va a servir para macetas de diferentes tamaños. Entonces, otra cosita que tenemos que tener a mano son estos platitos que son las bases de las macetas, porque esto lo vamos a usar siempre con un platito para que no se nos moje el portamacetas. Bueno, como se habrán dado cuenta, estos rombitos van a ir unidos bien desde el centro hasta la mitad. El resto va a quedar libre hacia la parte de arriba. Entonces, vamos a agarrar una de nuestras bases. Voy a agarrar esta que es la más chiquita para que vean. Entonces, este rombito lo vamos a ubicar en el centro, ¿bien? Que sería 1. La idea es que esta parte más ancha que va a estar unido hasta acá supere esta circunferencia de base, como en este caso, y llegue hasta la parte de arriba, ¿bien? Para que estos costados queden bien agarrados y después esto sobresalga sobre el costado de la maceta. Por ejemplo, en este otro caso, que es más grande, vamos a tener esta unión que también llega hasta acá, pero un poquito más abajo. Entonces, voy a dejar estos rombos más chiquitos para este platito, que estos tienen números, el número 12, por si alguna sabe de macetas. Entonces voy a dejar el plato más chiquito para el rombo más pequeño y después tengo este otro plato en el que voy a utilizar el rombo que es levemente más grande. Lo vamos a probar y pueden comprobar que va a suceder lo mismo. Incluso este otro rombo podría servir para macetas un poco más grandes porque llega muy bien hasta este borde, quedaría bien agarrado el costado y lo podemos utilizar para macetas que son más anchas y todo lo de arriba va a sobresalir
en los laterales. Igualmente aclaro que esto es como para que lo tengan de referencia porque no hay una medida exacta, más que nada porque vamos a ir agrandando los rombos por vueltas, o sea que la diferencia puede ser bastante grande y también se va a ir amoldando con la maceta y el tamaño que tenga. Entonces, lo ideal es que llegue y supere esa circunferencia como para que agarre bien toda la base. Pero después puede ser un poquito más larga o no. Y ahora sí nos vamos a enfocar en tejer este rombo que es muy sencillo y la única diferencia que tenemos con el rombo que es levemente más grande es una vuelta más en puntos varetas y después las últimas dos son exactamente iguales. Para tejer el rombo vamos a agarrar el hilado, la aguja y lo primero que tengo que hacer es un anillo mágico. Entonces voy a enroscar esta hebra de esta manera, lo sostengo así, agarro la aguja, la paso por debajo de esta primera hebra, tomo la de atrás que la tengo enganchada con estos dedos, la tiro hacia adelante y ahora voy a hacer una especie de cadenita como para ajustar este anillo. Me lo voy a sacar, estaba un poco trabado, y ahora voy a tejer 2 cadenitas más que simularían la primer vareta. Ahora voy a achicar un poco este anillo y voy a tejer un punto vareta, que para eso voy a hacer una lazada, pincho la aguja dentro del anillo, tomo la hebra, la tiro hacia adelante y voy sacando de a 2 para formar ese punto vareta. Ahora voy a tejer un punto vareta doble. Para eso voy a hacer 2 lazadas, pincho la aguja en el mismo anillo, tomo la hebra, la tiro hacia adelante y voy sacando de a 2 arquitos de la aguja. Primero saco estos 2, hago otra lazada, saco 2, hago otra lazada y saco los últimos 2. Tejo una cadena, voy a hacer otra vareta doble para formar el primer pico de este rombo. Después voy a tejer 2 varetas, una y 2. Tejo una cadenita de separación para formar el segundo pico y tejo 2 varetas más. Una, 2. Ahora tengo que tejer una vareta doble, hago una cadenita como separación y tejo otra vareta doble. Voy a ajustar un poquito más esta parte para que se pueda apreciar y solo me faltaría, fíjense que cada uno de los lados está formado por 3 puntos y después tenemos una cadenita de separación. Así que en este caso tengo una vareta doble y me faltan 2 varetas. Acá tenemos una, acá tengo la segunda y solo me faltaría el espacio de separación entre estos puntos. Pero primero voy a ajustar esta hebra para que se achique completamente este espacio del medio. Estiramos bien. Y ahora sí se puede apreciar mucho más este pequeño rombo. Acá tenemos una punta. Acá tenemos la otra. Esta es la de arriba. Y me falta marcar la separación que tenemos entre el primer punto formado por las 3 cadenitas y esta vareta. En este caso yo voy a hacer la unión de una manera un poquito diferente a la tradicional que tenemos con una cadenita y un punto deslizado. En este caso voy a pinchar la aguja directamente sobre el tercer punto cadena contando desde abajo, que sería este que tenemos acá arriba, y voy a tejer una especie de medio punto. Entonces tenemos esta separación que nosotros queremos que quede igual a la de abajo, solo que en este caso yo quiero que el punto de la siguiente vuelta me quede justo en el centro, no sobre este punto de las 3 cadenitas. Entonces, ahora
Sobre este espacio puedo tejer o 3 cadenitas simulando el primer punto vareta dentro del espacio, o podemos improvisar una vareta de inicio, que se las voy a mostrar ahora. Estiramos la hebra, bien, un poquito más, la enrosco, pasamos sobre este espacio que tenemos de separación, es decir, por donde tenemos el medio punto, tomo la hebra de atrás, la tiro hacia adelante y ya voy completando este punto vareta de inicio. Entonces lo tenemos justo dentro del espacio de la cadenita. Ahora voy a seguir con los puntos varetas, uno sobre cada punto de base. El punto que le sigue es este de las 3 cadenitas, así que voy a pinchar justo en la cadenita de arriba. Así que tenemos el segundo punto vareta, el tercero va a estar sobre este punto vareta y el cuarto sobre esta vareta doble. Así que pinchamos, a veces se traba un poquito con el yute, pero se puede tejer muy bien. Tengo los 4 puntos varetas y ahora tengo que ir a los aumentos de esta punta, en donde estos extremos van a tener más aumento que los de los laterales. Para eso voy a tejer sobre esta cadenita 2 puntos varetas, 1, 2 y una vareta doble. Esto formaría un lado. Ahora voy a tejer otra cadenita y voy a repetir todo esto que tengo acá de este lado. Es decir, primero hago una vareta doble. Ahora tejo 2 puntos varetas, siempre dentro de este espacio de la cadenita. 1, 2. Y después me quedan los puntos varetas de estos 3 puntos. De esta manera tenemos el pico de arriba. Después nos quedan los de los laterales, que en este caso el aumento va a ser menor. Voy a tejer solo sobre esta cadenita un punto vareta, una cadenita y otro punto vareta. Es decir, que vamos a seguir haciendo aumentos en cada uno de los extremos, pero en estos dos el aumento va a ser menor. Ahora voy a seguir con la misma repetición que hice de estos lados, tejiendo un punto vareta sobre cada uno de los puntos. 1, 2 y 3. Y ahora, sobre esta punta voy a tejer lo mismo que tenemos abajo, es decir, 2 puntos varetas, una vareta doble, una cadenita de separación, la vareta doble y 2 varetas más. Y ahora tengo que tejer sobre estos 3 puntos que tengo de base. Entonces, de esa manera voy a ir teniendo los puntos que corresponden a cada uno de los lados. El primero, el segundo, el tercero y en este caso vamos por 6 puntos varetas. Y el último va a estar dentro de este espacio que es el del medio punto, pero que reemplazaría a la cadenita que tenemos acá. Y acá el aumento lo hicimos con un punto vareta, una cadenita y un punto vareta. Es decir, que sobre este espacio voy a tejer un punto vareta más. Fíjense que ya va tomando forma este rombito y lo tengo que unir y cerrar un poco, pero de la misma manera que lo hice abajo. Es decir, que lo vamos a cerrar con un medio punto. Pinchamos y lo cierro. Acá tenemos la separación y ahora se viene la tercera hilera que va a ser exactamente igual, más que nada en la parte de abajo. Los aumentos que tenemos en esta punta van a ser iguales. Estos de acá siempre van a ser también de la misma manera, un poquito más chicos.
solo con un punto vareta, cadenita y punto vareta, y este va a ser más pronunciado. A partir de ahora voy a avanzar hasta acá, que va a ser exactamente igual, y la diferencia la vamos a notar en la parte de arriba. En este caso, que es el rombo más chiquito, esto yo lo voy a hacer en la tercera vuelta. Esta es la primera, la segunda, y en la tercera voy a empezar con ese punto que le vamos a hacer arriba como diferencial. Entonces, estiro la hebra y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la hilera, en la vuelta de abajo. Y acá ya tengo terminada la primer mitad del rombo, en donde tenemos en esta tercera vuelta 11 puntos varetas por lado. De este lado tejí el último punto dentro de la cadenita de separación, que sería a la misma altura que tenemos el primer punto vareta de inicio, que yo lo hice también dentro de esta separación con el medio punto que teníamos de base. Entonces, ahora voy a hacer el aumento que corresponde a esta esquina con una cadenita, un punto vareta, y a partir de ahora voy a hacer esas pequeñas modificaciones. Primero tejo una cadenita, me voy a saltar un punto de base y en el punto siguiente voy a tejer un punto puff, que puede ser de 3 o 4 lazadas. Así que tomo la hebra que tenemos por detrás, la tiramos hacia adelante, la estiro bien, hago otra lazada, pincho, tomo la lazada de atrás, la tiro hacia adelante, ajustamos, agarramos otra, pinchamos, tomamos la hebra de atrás, la tiro hacia adelante y voy a hacerle una más porque en los otros rombitos lo hice con 4. Acá tengo 4 lazadas, tomo una más para retirar todos estos puntos que tengo en la aguja menos el último porque voy a hacer un cierre más. Lo ajusto, tejo una cadenita, me salto un punto vareta de separación y vuelvo a repetir lo mismo. Pinchamos, estiramos, hago una lazada, pincho, tomo la hebra por detrás, la tiro hacia adelante, la estiramos bien, hago otra lazada, pinchamos, tomamos la hebra de atrás, estiramos y lo repito la cuarta vez. Tomo la hebra, la tiro hacia adelante y ahora voy cerrando el punto. Tejo una cadenita y ahora lo voy a tejer una vez más de este lado. Y después de tejerlo me queda solo un punto de este lado que me lo voy a saltar para empezar a tejer directamente sobre esta cadenita que tenemos del aumento, quedándome en este rombo chiquito con 3 puntos puff por lado. Hago una cadenita y sobre el espacio voy a tejer un punto vareta, una cadenita y un punto vareta doble. Ahora tejo la cadenita de separación y a partir de ahora de este lado voy a repetir exactamente lo mismo. Es decir, primero hacemos una vareta doble porque va a estar espejado. Tejo una cadenita de separación, ahora me corresponde esta vareta. Tejo otra cadenita de separación y fíjense que si me salto un punto de base, el punto puff lo tengo que tejer sobre este segundo punto vareta, que es exactamente el mismo punto que tenemos de este lado, que es el segundo. Entonces hago una lazada, pincho y voy repitiendo este punto hasta llegar hasta este lado. Y acá ya casi estoy completando el rombo. Fíjense que tenemos estos 3 puntos puff a la misma altura que los que tenemos de este lado. Solo me falta el punto vareta dentro de este espacio, que fíjense acá tenemos este punto vareta de base que nos vamos a saltar con esta cadenita de separación. Hago una lazada, pincho la aguja de este lado y ahora sí vamos a cerrar otra vez este rombo con el medio punto.
Lo vamos a acomodar así, mírenlo, de este lado. Acá lo podemos acomodar y estirar un poquito para que las puntas queden más pronunciadas. Y ahora le vamos a dar la última vuelta para terminar de definir estos bordes. Para eso, voy a tejer ahora no un punto vareta, sino un medio punto. El primero es una especie de medio punto de inicio, medio inventado por mí, pero queda bien. Así que lo que voy a hacer directamente es pasar la aguja por debajo de este punto, tomo la hebra de atrás, la tiro hacia adelante y con otra lazada cerramos el punto. Y me queda esta especie de medio punto. Ahora voy a tejer todos medios puntos sobre cada uno de los puntos de base. Sobre esta punta voy a tejer 3 y después voy a seguir tejiendo los medios puntos hasta llegar a este lado. Voy avanzando y después sí ya les muestro cuando lleguemos a este lado con los abanicos que tenemos por acá. Entonces, acá tengo un medio punto dentro de la cadenita. Voy a tejer una cadenita como separación y un medio punto más dentro de este espacio. Ahora, para saber exactamente en qué punto empezar a hacer el abanico, lo que voy a hacer es tener en cuenta este punto vareta doble que tenemos de este lado. Y de ahí voy a contar hacia atrás. Es decir, este sería el primer punto. Vamos a contar hasta el número 9. Así que tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a tejer estos medios puntos que me faltan para poder empezar con el abanico. Acá tejemos 1, 2 y este es el punto del inicio. Para eso, a partir de ahora me voy a saltar 2 puntos de base y en este espacio, que es el tercero, voy a empezar a tejer el abanico con 7 puntos varetas. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora me salto 2 puntos de base y sobre este punto vareta, que es el tercer punto, voy a tejer un medio punto. Y ahora para tejer el abanico siguiente me voy a volver a saltar 2 puntos de base, que en este caso va a coincidir con esta cadenita que tenemos en la punta. Voy a tejer 3 puntos varetas porque va a haber una diferencia con este abanico. Tenemos 1, 2, 3 y ahora voy a tejer una vareta doble porque queremos que este abanico quede con una punta un poquito más pronunciada, que no quede tan redondeado como este. Hago una cadenita de separación y voy a tejer exactamente lo mismo que tengo de este lado. Es decir, tejo la vareta doble, los 3 puntos varetas y después lo cerramos del otro lado para volver a repetir lo mismo. Me falta un puntito más. Y ahora me salto 2 puntos y en el tercero tejo el medio punto. Ahora me salto 2 puntos de base, en este espacio tejo los 7 puntos varetas y después tejo los medios puntos que me faltan para terminar este lado. Y de este lado del abanico me quedaron 3 medios puntos. Voy a tejer uno más sobre este espacio de separación de esta punta, una cadenita y ahora sí lo voy a unir con un punto deslizado al primer medio punto. Cierro ahí, estiro la hebra para poder esconderla después.
Y de esta manera ya tenemos el rombito terminado. Y en el caso de tejer algunos más grandes, para los abanicos van a aplicar la misma lógica que hicimos acá. Es decir, que desde esta vareta doble hacia atrás van a contar 9 puntos. Lo único que va a suceder es que en los rombos más grandes vamos a tener más medios puntos de este lado, pero la punta va a ser exactamente igual. Así que voy a cortar este lado y ahora para esconder esta hebra lo que voy a hacer es imitar la cadenita que le sigue al punto deslizado, o sea, esta que tenemos acá. Voy a pasar la aguja por detrás de la otra, tiramos esa hebra hacia afuera, paso la aguja por dentro de este punto que es el deslizado, tomo la hebra, tiro hacia adentro y tenemos esta secuencia armada. Ahora, para que no quede flojo, lo voy a pasar hacia atrás, pinchando la aguja sobre cualquier punto para que quede bien agarrado. Tiramos hacia atrás y de esta manera quedó súper bien. Miren estas cadenitas. Lo único que me faltaría hacer ahora es ir escondiendo esta hebra por dentro de los puntos. Bueno, y ahora que ya tenemos los rombitos terminados, que tengo los 5, ya le escondí y corté las hebras que teníamos en el centro y en el extremo. Y lo que voy a empezar a hacer ahora es unirlos. Voy a empezar de a uno, que se los voy a mostrar, y después el resto de las uniones son exactamente iguales. Voy a empezar desde el centro hacia afuera, usando la unión que se utiliza para unir grannies. Entonces, después voy a ir agregando el siguiente, también lo vamos a unir desde el centro hacia afuera y así sucesivamente hasta tener los 5. Entonces, vamos a ubicar estos dos por acá. Voy a agarrar mi lado, la aguja, voy a hacer un nudo corredizo de esta manera, lo ajusto bien y lo vamos a ubicar en el centro. Entonces, vamos a agarrar un rombito. ¿Se acuerdan que en la punta yo le tejí 3 medios puntos? Fíjense, acá tenemos el primero, el del medio y el tercero. Después sí seguimos con los medios puntos que están sobre los puntos varetas. Bueno, la unión la vamos a hacer desde el centro, pero no contando el medio punto del medio, sino el primero de este lado, ¿ven? Para hacer la unión acá. Y de este lado voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a agarrar nuevamente la aguja, ajusto bien, y voy a ir pinchando la aguja tomando solo la hebra de adentro de estas cadenitas. No el punto completo, que sería de esta manera, sino solo la hebra que tenemos de este lado. Ahora voy a hacer lo mismo con este que tenemos por acá. Acá tenemos los 3 medios puntos y este sería el primero que tenemos de este lateral. Voy a pinchar la aguja de esta manera, solo tomando la hebra del lado de adentro. Y ahora tengo este hilo que es el que voy a ir usando para unir y tejer puntos deslizados. Deslizamos por este lado, por este otro y por el del hilo. Ahora que ya está unido el principio, va a ser mucho más fácil tejer los siguientes. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Pincho la aguja sobre el punto siguiente tomando solo la hebra del lado de adentro. De este lado hago exactamente lo mismo y voy deslizando. Agarro el tercero de este lado y deslizo. Estiro un poco, el yute se suele trabar un poco, pero se puede tejer. Acá tenemos el cuarto y así voy a seguir avanzando por todos los puntos que tenemos de este lado. Y tejemos también sobre el último medio punto que lo tenemos dentro de este espacio de la cadenita y de esta manera quedaría toda la unión del lateral. Queda súper prolijita y queda bien agarrado.
Ahora lo único que tengo que hacer es tejer una cadenita extra como para ajustarlo bien y después sí voy a esconder la hebra del lado de adentro. Ahora lo que voy a hacer es repetir exactamente lo mismo que tenemos con cada uno de estos rombos. Y al final van a ver que queda un pequeño espacio en el centro que igualmente lo vamos a cerrar. Y además tengan en cuenta que tenemos que empezar a unirlos desde el primer medio punto que tenemos en este espacio, no del medio punto del medio. Bueno, y ahora sí, ya terminé de unir los 5 rombitos. Este es el más chiquito. Quedó súper bien, bastante bien aplastado. Igualmente después con el peso de la maceta se suele amoldar mucho más. Solo me faltan esconder estas hebras que tengo por acá arriba en cada uno de estos extremos de la unión, que lo voy a hacer escondiéndolo del lado de adentro. Y me faltan también todos estos hilos que tengo en esta abertura, que quedó bastante grande, pero ahora lo vamos a achicar y se los voy a mostrar. Giramos el tejido hacia el lado de atrás y voy a empezar a unir de las hebras que tenemos una al lado de la otra. Fíjense, acá tenemos las de estas dos puntas y vamos a unir haciendo un pequeño nudito de esta manera, muy fácil. Ajusto así. Le hago otro nudo más y ahora agarro esta de este lado y lo voy a unir con la hebra siguiente, ¿ven? Que sería esta de acá. Voy a hacer exactamente lo mismo, le hago doble nudito, lo ajusto bien, lo voy girando y ahora voy a usar esta con la que le sigue, que es esta de acá. Y de a poquito se va a ir achicando esta abertura. Le hago el doble nudito, lo giramos y ahora me queda esta con esta de acá. Lo ajusto bien. Y creo que me falta la última, que sería la primera con la última que unimos recién. Son estas dos. Lo ajusto bien. Le hago un nudito más. Y queda muchísimo más chiquito. Miren cómo queda de este lado. Entonces eso va a evitar que se abra mucho más con el peso de la maceta. Y ahora pueden agarrar estos también, volver a hacer un nudito o los van escondiendo, fíjense lo que les resulte más fácil. Y ahora sí lo voy a cortar. De este lado, de este otro lado y del lado de afuera no se nota prácticamente nada. Quedó muy prolijito. Y ahora que ya escondí las hebras y tenemos estas uniones súper prolijas que forman una estrella de rombos, me voy a centrar sí en los cordoncitos que los vamos a ir enganchando sobre cada una de estas puntas. Por ende, esto lo vamos a tener de esta manera porque esta es la parte de atrás. Los rombos van a ir quedando hacia arriba y hay que tener en cuenta la altura que queremos para esos cordones. Desde esta punta hacia arriba van a tener prácticamente 35 centímetros o más. Pero como yo voy a unir dos puntas con cada uno de esos cordones, lo voy a hacer del doble, o sea, de más de 70-75 centímetros. En este caso, como yo ya tejí otro, me llevan aproximadamente 130 o si quiero un poquito más largo, 140 puntos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es engancharlo, pero voy a dejar una parte bastante importante del hilado, más que nada para empezar a tejerlo doble. Voy a enganchar el hilado de esta manera, lo pasamos por acá y ahora voy a empezar a tejer los primeros puntos con las dos hebras juntas, para que estas cadenitas queden más reforzadas y no quede tan débil la unión. Entonces voy a empezar a sumar hasta llegar a los 140 puntos aproximadamente. Y acá ya tejí los 140 puntos, fíjense que es bastante larga esta cadenita.
tenemos esta punta, me voy a saltar esta y lo voy a unir a esta que tenemos acá. Lo vamos a acomodar bien. Vamos a agarrar esta punta y lo voy a unir directamente de esta manera, teniendo la hebra abajo con un punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer es tejer un punto deslizado más del lado de adentro. Bien, lo ajusto bien, giro el tejido y voy a empezar a tejer puntos deslizados sobre cada una de estas cadenitas. Y yo le tejí un punto más extra para poder tejer el primer punto deslizado sobre la unión que tenemos acá. Fíjense que este es el punto que agregué y voy a volver a pinchar sobre el primero que tenemos en la unión para que quede un poquito más reforzada esta parte. A partir de ahora voy a tejer los puntos deslizados sobre cada uno de estos puntos. Tejemos el último punto deslizado y lo que voy a hacer es tejer otro más dentro de este espacio. Y después voy a estirar la hebra bastante, la vamos a cortar y vamos a aprovechar a darle un par de vueltitas más para que quede más reforzada esta parte. La paso para este lado, vamos a pinchar la aguja dentro del primer punto, agarro esta hebra, la tiro hacia adelante, la volvemos a pasar y así algunas veces más y después sí ya lo podemos esconder. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con otras dos puntas que pueden ser estas dos con la misma cantidad de puntos, obviamente para que esta parte nos quede de la misma altura y después vamos a unir la que nos falta. Y acá ya tengo los dos cordones largos terminados, es decir que hay 4 puntas enganchadas y para la que me falta lo que voy a hacer es tejerla con la mitad de la cantidad de puntos que tenían estas. Yo estas las tejí con 140 puntos, por ende esta de acá que es la punta que me falta, la voy a tejer con 70 porque lo voy a enganchar justo en la mitad de una de estas dos, con cualquiera. Entonces lo que hice yo fue contar los puntos hasta el punto número 70, le puse un marcador de puntos y ahora voy a unir esta que tengo por acá, que lo voy a acomodar, y lo voy a unir donde tengo el marcador de puntos que es este de acá. Lo vamos a sacar y ahora lo voy a enganchar de la misma manera con un punto deslizado y después voy a seguir tejiendo una cadenita más, giro para que quede bien agarrado y voy a seguir tejiendo los puntos deslizados de esta cadenita finita pero del lado de atrás. Voy pinchando uno por uno y después si llego al final cortamos la hebra y la escondemos y ya tendremos prácticamente este portamacetas terminado. Y ahora sí ya tenemos todas las puntas enganchadas, fíjense acá arriba, lo voy a poner de esta manera, no sé si se va a ver bien en la cámara, pero las puntas se van a levantar como una flor, va a quedar súper lindo. Y en la parte de arriba, si quieren, lo dejan así, abiertito, lo pueden unir acá arriba poniéndole unas vueltas del mismo hilo, le pueden hacer un moñito y si quieren aparte hacerle un cierre acá con unas cuantas vueltas de un hilo y dejar esto aparte para poder engancharlo, también lo pueden hacer. Eso obviamente que se los dejo a su criterio. Y ahora sí, ya terminamos este proyecto. Espero que les haya gustado, que lo puedan tejer
Y si todavía no me siguen, las invito a seguirme, a activar la campanita de notificaciones y me pueden encontrar en Instagram como @crochet. Hasta un próximo video.